Un saludo a todos. Este día ayudaré a desarrollar el contenido de las organizaciones políticas de los pueblos prehispánicos, sus semejanzas y diferencias. Recordarles que estamos en la unidad 2 y estamos desarrollando la guía 4 de la fase 2. Entrando en materia. En función de la organización social y política, no está totalmente esclarecido el carácter de la organización política interna de las ciudades-estado o de los estados regionales, aunque se conoce que el poder se transmitía a través de los canales establecidos por los vínculos de parentesco. Estos vínculos determinaban en términos generales el lugar que cada individuo debía ocupar en la sociedad. Entonces, el acceso al poder dependía de la pertenencia a linajes de rango elevado. Se entiende por linaje un grupo de personas emparentadas por línea materna o paterna. En el caso de los mayas parece haber existido un sistema de linajes de afiliación patrilineal, en los cuales la herencia operaba de padres a hijos. Ahora, en el esquema se presenta la organización política de los mayas. Los mayas eran gobernados por dos autoridades políticas. Una era el rey o emperador y el otro era el sumo sacerdote, que era el máximo representante de la religión de los mayas. Aparte de esto estaban los jefes locales, que también se llamaban batat. Ellos cumplían las funciones militares, civiles y religiosas, pero a nivel micro, es decir, dentro de sus localidades. Ahora, tenemos la organización política azteca. Esta en teoría era democrática, ya que como lo presenta el esquema, la base de la sociedad, que era el Gran Consejo o Tlatocan, conformado por los representantes de las familias o clases que eran los Calpuchi, y eran quienes elegían a su rey o emperador. Es decir, estaba el Gran Consejo, que estaba conformado por los Calpulli, y además de eso estaba el rey o emperador, y de ahí el resto de miembros de la sociedad azteca. Ahora, la organización política inca. El Zapa Inca o Inca era el gobernador de todos dentro del imperio. Luego estaba la baja nobleza, los campesinos en una posición inferior y los yanaconas. Estos eran los esclavos de la nobleza o del Inca. Los principales rasgos culturales comunes de los pueblos mesoamericanos son el uso simultáneo de dos calendarios, uno de 260 días y uno de 365 días, así como la construcción de pirámides escalonadas que eran empleadas como bases de los templos religiosos y sagrados que ellos tenían. También está el culto a ciertas deidades como el dios Tlaloc y el dios Quetzalcóatl. Está los sacrificios humanos, principalmente extrayendo el corazón de la persona, la creencia de un universo formado por varios niveles superpuestos como los supramundos y los inframundos. También se caracterizaban por la existencia de órdenes militares, de armas, por su parecido en las vestimentas y en los ornamentos particulares. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el estado y el cacicazgo? Para distinguir a los estados de los cacicazgos se requiere entender que los estados tienen el poder de reclutar a los individuos para la guerra o las obras públicas, así como imponer y cobrar impuestos, decretar y hacer cumplir las leyes. Es decir, mientras los individuos deben abstenerse de practicar la violencia, el Estado tiene la potestad para hacer la guerra y también para recaudar impuestos y exigir obediencia a las leyes, cosa que no puede hacer ningún particular. Entonces, los cacicazgos, en cambio, organizaban los ejércitos y los trabajos comunales por medio de relaciones de parentesco, pero no pueden reclutar a guerreros y a los trabajadores. Por otra parte, los caciques sí reciben tributo
pero no tienen el poder político o militar como para exigir el pago de impuestos. Por ende, los cacicazgos no tienen leyes ni los medios de fuerza institucionalizada para ponerlas en vigencia. Continuando, las organizaciones político-sociales de los pueblos prehispánicos de Centroamérica, semejanzas y diferencias. La estructura social en los pueblos prehispánicos constituía una unidad política y administrativa con tierras en común que eran distribuidas por un jefe titular o cacique. La unidad básica era la familia nuclear, en donde los matrimonios eran civiles, religiosos y estrictamente monogámicos. La sociedad estaba dividida en clases. Principalmente los nobles que estaban arriba eran los jefes, los gobernantes, los capitanes de guerra, los sacerdotes. Luego estaban los postecas, que se dedicaban al comercio. Luego estaban los plebeyos que trabajaban como agricultores, como guerreros, como artesanos. Y por último estaban los esclavos, que eran la base y la parte inferior de la pirámide social. Estos eran prisioneros de guerra y trabajaban como mano de obra. Las aldeas se organizaban en cacicazgos, y estos formaban parte de un señorío, de un reino o de un principado. Entre ellos están el reino Payequí, conformado por el señorío Chorti, que se extendía al norte del río Lempa y abarcaba parte de Guatemala y Honduras. Luego está el señorío de Jucatlán, que tenía por capital la ciudad del mismo nombre. Este agrupaba a 59 pueblos pipiles. Sus principales asentamientos fueron Jucatlán, Cojutepeque, Nonualco y Tecoluca. Ahora está el señorío de los Izalcos. Su cabecera estaba en Tepán, Izalco, y ejercía el dominio sobre 15 pueblos. Sus principales asentamientos fueron Izalco, Caluco, Nahuilingo y Tascascualco. Por último tenemos el Principado Maya-Lenca de Nahoshán, formado por la zona oriental de El Salvador y por parte de Honduras. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias y bendiciones.